que cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit Elohim ha'amayin ha'eretz, significa el principio del tiempo, del espacio y de la materia. Me van siguiendo con mucho cuidado. El espacio, el tiempo y la materia no son eternos. Tuvieron un principio. Y cuando habla Dios del principio, está hablando Dios antes de que fueran creados los ángeles. Porque los ángeles, los querubines y los serafines fueron creados antes que nosotros. Eso lo pudimos ver ya en Job 38, en Proverbios capítulo 8, en el Salmo 104, en Hebreos capítulo 1, etcétera, etcétera. Entonces hubo una creación antes que nosotros de entidades espirituales que Dios les llamó serafines, que no son querubines. Los serafines es una entidad espiritual, los serafines es otra entidad espiritual con diferentes características, y los querubines y los serafines no son ángeles. Los ángeles es la tercera categoría que Dios creó de entidades espirituales, y la palabra hebrea malak o angelus en el griego significa enviados o mensajeros. Entonces, a la tierra, a este planeta, no han descendido los serafines. Lucifer era un querubín, era el jefe y el más precioso de todos los querubines. Pero son los ángeles, estas entidades espirituales que se parecen a nosotros y tienen cuerpos parecidos a nosotros. Y cuando se hacen físicos, los ángeles tienen la apariencia humana. Así que ellos son los que bajan a esta tierra que Dios ha escogido, como el más importante es Gabriel, que se le apareció a Daniel en Daniel capítulo 10, a la Virgen María le anunció el nacimiento de Jesús. Y así vemos que estos ángeles tienen contacto con nosotros y traen mensajes de Dios en diferentes tiempos de la creación. Y nosotros fuimos ya después de la recreación de los 6 días que estamos estudiando, fuimos creados. Y quiero recordarles algo. Ayer le comentaba a mi esposa que recordando Colosenses 1:17, donde dice Jesús es el que creó los cielos, la tierra, los principados, los tronos, los dominios, etcétera, etcétera. Es increíble, escuchen esto, que cuando Dios creó el universo, en su pensamiento existía la redención. Desde que Dios creó los serafines, los querubines y todo lo que existe de las millones de galaxias, siempre estuvo en el pensamiento de Dios la cruz. La cruz es el centro, el núcleo de la sabiduría de Dios. Y ha sido en la cruz donde Dios ha manifestado su más grande poder, su más grande perdón y su más grande amor por todos nosotros. Y ninguno de nosotros nos imaginamos que después de la muerte vamos a ser usados en un nivel superior a los ángeles. Porque ahorita los ángeles son superiores a nosotros en sabiduría, en poder y en fuerza. Porque estamos en un mundo de 4 dimensiones y ellos pueden trasladarse a las 4 dimensiones, tomar forma humana, comer con nosotros. Los ángeles comen comida, no sé si pozole y tamales de Oaxaca también, pero comieron cabrito en Génesis 18 con Abraham y con Sara, ¿verdad? Entonces tienen acceso a nuestras 4 dimensiones, pero cuando muramos, Dios ha escogido, dice Daniel capítulo 7 y casi todo el Apocalipsis, a nosotros, a la iglesia, para gobernar el nuevo cielo y la nueva tierra que va a crear. Nosotros, los seres humanos, que estamos atravesando como peregrinos este mundo para aprender a gobernar en la vida futura. Por eso Apocalipsis termina Jesús diciendo: el que venciere gobernará conmigo, se sentará conmigo y habrá tronos donde muchos cristianos tendrán la facultad por su fidelidad en este mundo de gobernar junto con Jesús. Porque habrá cristianos, soldados rasos también. No todos los cristianos van a gobernar. Muy bien, después de haber visto esto claramente, estamos ahora entrando a el versículo 11 y que es el tercer día de la creación,
donde entramos a un mundo impresionantemente científico a la luz del siglo XX y del siglo XXI. Y escuchen lo que hace más de 3,000, 4,000 años Dios le reveló a Moisés, que es el que escribió el Génesis, y cómo hasta el año de 1954 del siglo XX, hasta 1954, se establecieron y se descubrió que la Biblia es el fundamento de las leyes de la genética. Que hasta 1954 se comenzaron a investigar. Veamos lo que dice Dios desde hace miles de años, antes que la ciencia descubriera lo que la Biblia había ya establecido. Después Dios dijo esto: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, si lo quieren subrayar, según su género. En otras palabras, los árboles de duraznos van a producir duraznos, no uvas. Los árboles de nueces van a producir nueces. Los árboles de papaya van a producir papaya. Las palmeras van a producir coco. O sea, cada árbol tiene escondida en su semilla un código genético que se transmite a través de miles de años. Y jamás una palmera de coco va a producir papayas, ni tampoco melones y menos uvas. Se establecen las leyes inexorables de la genética y vamos a adentrarnos más adelante en los seres humanos, en las aves y en los mamíferos. Y continúa diciendo que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. ¿Por qué? Porque es en la semilla impresionantemente pequeña donde se encuentra en las uvas, en las manzanas, en las naranjas, una información. Podríamos traducirlo un software. Dios metió una información genética para que cuando esa semilla se siembre, produzca las características que Dios diseñó, los minerales, las vitaminas que tienen las uvas, las naranjas, los limones, etcétera, etcétera. Pero todo está escondido en una semilla. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que dé fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Esta es la segunda obra de Dios que hace en el tercer día de la creación de la vida vegetal para establecer las leyes de la herencia. En 1860, un monje dominico llamado Gregorio Mendel comienza a hacer experimentos hasta 1860 con algunos chícharos, y comienza a mezclar Mendel los chícharos y descubre que hay una transmisión de colores y de características y que seguían siendo chícharos. Mendel postuló este descubrimiento científico en Europa. Sin embargo, no le hicieron casi caso, casi ningún científico en aquella época, y no le dieron la demasiada importancia que debería de tener. Pasó casi un siglo después, 1954. Dos doctores norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick, en 1954 se les otorga el Premio Nobel de Medicina porque descubren el ácido desoxirribonucleico, que se ha reducido a 3 letras, ADN o el DNA. Este ácido desoxirribonucleico es lo que hace que les den el Premio Nobel de Medicina, porque estos científicos descubren que en los billones de células que tenemos nosotros en el cuerpo, billones de células, en cada una de nuestras células se encuentra un ADN. En cada célula tú tienes y yo tengo un código genético inscrito por Dios con información.
Y cuando estamos hablando de información, estamos hablando de inteligencia. Entonces, esto es maravilloso porque esto nos muestra que desde 1954, cuando comenzaron a descubrir que es imposible que un chango se convierta en jirafa, que un hipopótamo se convierta en un camello, o que un tigre se convierta en un perro, por el ADN, lo mismo que Dios hizo con el mundo vegetal y con las aves, y cada cosa tiene una semilla. El halcón produce halcones, el águila, águila, el buitre, buitre, etcétera, etcétera. El pez martillo produce pez martillo, el tiburón produce tiburones. Toda la creación tiene un sello de Dios impregnado que hace imposible científicamente la evolución. Aproximadamente de 1957 en adelante, el 65% de los científicos astrofísicos y doctorados con maestría en astrofísica y en biología y genética que se decían ateos, dejaron el ateísmo y comenzaron a producir, y hay cantidad de libros en las bibliotecas de grandes científicos actualmente que ellos dijeron: es imposible, aunque no aceptamos el cristianismo todavía, mi mente honesta científica no puede aceptar la evolución. Es imposible biológica, física y genéticamente la famosa evolución que se sigue enseñando en las universidades, en las escuelas y en la mayor parte de lo que existe en el área de la educación en el mundo entero. Cuando mi esposa y yo visitamos el año pasado el Museo de Historia Natural en Londres, todo el primer piso del Museo Natural de Londres, Inglaterra, está dedicado a la teoría de la evolución. Todo el primer piso. Y del lado izquierdo encuentras una vitrina con una cabecita chiquita, otra cabecita grande, otra cabecita grande, y son inventos que pusieron. Yo no sé de cuál fumaron para haber inventado estas cabezas que nadie puede decir que realmente venimos de ellos, como la famosa teoría del hombre de Neandertal, el hombre de Piltdown, el hombre de Pekín, y todos estos son fraudes, escúchenme esto, fraudes de la pseudociencia que trataban de poder encontrar el eslabón perdido. Y no están buscando un eslabón perdido, tendrían que encontrar billones de eslabones perdidos. Uno solo no se ha encontrado. ¿A qué me refiero? No existe, señores científicos que nos acompañan y ateos, y ustedes maestros de la universidad que nos tienen y nos pueden ver por la televisión, no existe una sola prueba científica de una mutación de una especie a otra especie. No existe una sola prueba científica de una mutación de una especie a otra especie. El perro sigue siendo perro. Hay perro pastor alemán, rottweiler, gran danés, chihuahueño, lo que tú quieras, pero son caninos. Hay gatos, ¿verdad?, de Angora, gatos peludos, gatos gordos, chiquitos, etcétera, etcétera, pero son y pertenecen a esa especie. Hay tigres, panteras, felinos, gato leopardo, etcétera, etcétera, pero son felinos. Y así nos damos cuenta que cada especie tiene que respetar en su genética la instrucción y el código que Dios puso en su esperma. Y es en el esperma del hombre donde se encuentran, en los 23 cromosomas del esperma del hombre y en los 23 cromosomas del esperma de la mujer, donde se encuentra, lo que platicábamos ayer, nuestro género. ¿Tú por qué eres hombre? Yo decía ayer en la conferencia, tú puedes decir: es que yo soy hombre, pero me han dicho que yo debo sentir lo que yo sea, y pues no me siento hombre, me siento mujer. ¿Y qué les compartimos ayer? Si tú eres un hombre y tú quieres, alguien te infectó tu cabeza diciéndote que no eres lo que tú naciste, tú estás contradiciendo tu naturaleza. Y cuando tú contradices tu naturaleza, ¿sabes lo que pasa? Comienzas a distorsionar tu realidad y algo pasa en el mundo neurológico, en las neuronas.
Y estas personas, lo vimos ayer con estadísticas, el 65% de los muchachos entre 15 y 25 años que se han querido cambiar de sexo, el 65% se han suicidado. Una vez que se someten a la cirugía, lo que no pueden cambiar es que hay más de 2.300 diferencias genéticas entre el hombre y la mujer. Entonces te cambian tus órganos genitales o de alguna forma te hacen sentir hormonas para que te crezca o no te deje crecer el pelo facial o lo que tú quieras, pero las hormonas no las pueden cambiar en ese sentido porque genéticamente eres hombre porque traes el cromosoma Y. ¿Qué es lo que te hace varón a ti y a mí? Que tú y yo, cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá, el cromosoma Y viajó y fertilizó los cromosomas XX de mi mamá. Y nací varón por el cromosoma que me transmitió mi padre, que las mujeres no tienen. Las mujeres no tienen el cromosoma Y, lo tenemos nada más los varones. Entonces la biología determina nuestro género, no National Geographic, no una ficción jurídica que quieren legislar, no el mundo, no los sexólogos, no la doctora Corazón y menos Walter Mercado. Entonces tenemos que aceptar como Dios nos creó. Y el propósito del diablo, ¿qué significa todo esto? Que el diablo quiere robarnos nuestra identidad. Nos quiere hacer creer que no somos lo que Dios nos creó. Porque en ese momento algo le sucede al ser humano, repito, neurológicamente, donde comienzas a perder la brújula totalmente. ¿Y por qué se quieren suicidar más tarde? Porque no pueden aceptar después de hacerse la cirugía para el transgénero o cambiarse de género, aceptar que no son lo que Dios los creó. Algo sucede en el mundo del espíritu que los demonios los comienzan a atormentar y ya que los cambiaron de género, se los llevan al infierno. Para aquellos que no aceptaron a Jesucristo o que no tuvieron tiempo de arrepentirse. Qué cosa más triste. Muy bien. Es significativo pues que las plantas no fueron hechas como semillas, sino como plantas ya maduras. Ya lo observaron, ¿verdad? O sea, hay una teología que se llama el teísmo. Y dentro hay el ateísmo y el teísmo. Dentro del teísmo enseñan, bueno, sí creo en Dios. Yo conozco muchos genetistas que dicen que son teístas. Y ellos creen en que Dios hizo la semilla y que de ahí creó todo. O sea, que hubo un proceso de evolución y aceptan que fue creado por Dios. Pero la Biblia rechaza el teísmo porque aquí vemos que Dios hizo un árbol de duraznos, apareció los árboles de mangos y en todos sus frutos y en toda su creación estaban las semillas que Dios había puesto. Y así también aparecimos nosotros, los seres humanos. Dios creó a Adán y a Eva ya maduros. Dios creó árboles ya maduros. Dios creó águilas ya maduras. Y ahí viene la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, exactamente, bíblicamente. Ya Dios creó con madurez todas las cosas. No hubo una evolución en que se fue produciendo un sapo y después pasó a una rana, o de la rana pasó a un pez o a un anfibio, después a un mamífero, etcétera, etcétera. Eso es, y yo siempre le he llamado marihuanadas, perdonando la expresión. O se aventaron un viaje de peyote de María Sabina en Oaxaca. Entonces, todo esto es absolutamente maravilloso porque tenemos un libro que se llama la Biblia que hace pedazos las filosofías de los seres humanos, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y los cristianos tenemos en esta época que vivimos porque no somos una luz, como muchas luces hay en el mundo, somos la única luz. No predicamos una verdad. Algunas verdades tenía Confucio, algunas tenía Buda, algunas tenía Sócrates. Nosotros predicamos la verdad absoluta. Entonces tenemos en nuestras manos este libro maravilloso en medio de una generación de la cual estamos rodeados actualmente. Vean ustedes algún ejemplo rápidamente de lo que ha hecho Dios. ¿Sabían ustedes que existen más de 200,000 tipos de flores? Más de 200,000 tipos de flores. La más grande flor
del planeta Tierra se llama Rafflesia, en Indonesia, y tiene 1 metro de diámetro con un peso de 6 kilos. La más pequeña de todas las flores que Dios creó se llama la lenteja de agua, con una longitud de medio milímetro y una anchura de 0.4 milímetros. Hay flores de montaña, de pradera, de desierto, de playa, de flores, de rocas, de carnívoras, etcétera, etcétera. Solamente en la familia de las rosas existen miles de variedades. De los árboles hay más de 25,000 tipos de árboles. Los más antiguos de la tierra se llaman los pinos bristlecone en California, y datan de más o menos 5,000 a 6,000 años de edad, de acuerdo al potasio, argón, al carbono 14 y a la radioactividad. Y estos probablemente fueron antes del tiempo de los diluvios de Noé. Los más grandes árboles del mundo se llaman los secoyas, con troncos de 12 metros de diámetro. Nos ganaron al de Oaxaca, del árbol triste de Hernán Cortés. Las semillas más grandes del mundo pertenecen al coco Demer, de las islas Seychelles. Una nuez puede pesar 20 kilos. En Madagascar existe un árbol para viajeros que almacena medio litro de agua en la base de cada una de sus hojas. Ahora veamos los frutos. No cabe duda, ¿verdad?, que cada año tenemos una variedad increíble de frutos. Hay temporada para la piña, para el melón, para el durazno, para las nueces, para los higos, etcétera, etcétera. Todo planeado por Dios para saber que en la temporada que son las nueces es lo que necesitamos. Cuando hay papayas es lo que necesita nuestro cuerpo. Cada temporada, el fruto que la tierra produce es lo que Dios calculó que en esa época, de acuerdo a la distancia que tenemos con el sol y a la presión atmosférica, es la fruta que nuestro cuerpo necesita. ¿Sabían eso? No cabe duda, ¿verdad?, que disfrutamos cantidad de frutas, y la mayoría de todas estas frutas, casi todas las frutas, tienen minerales, nutrientes, vitaminas necesarias para nuestro organismo. Por ejemplo, la uva, y de lo que se hace el vino tinto, produce resveratrol, que es el antioxidante y el anticoagulante más grande que existe. La fruta de la papaya tiene unas enzimas digestivas para los intestinos impresionantes, que te limpia, te fortalece los intestinos cuando la tomas tú en ayunas. La manzana se conoce como la reina de las frutas, porque es la que más minerales y más vitaminas contiene, concentradas. Por eso hay un dicho en inglés que dice: one apple a day keeps the doctor away. Una manzana diaria mantiene al doctor lejos de tu vida, ¿verdad? Entonces, qué bueno para que las personas puedan. Y los árboles frutales se llaman en hebreo Eitz Pri, como suena E de Enrique y latina T de tío Z. Eitz Pri, P-R-I, como el partido del PRI. Veamos ahora el versículo 14 al 19 y trasladémonos a la creación del sol y de la luna, y veamos las maravillas que tiene encerrado este maravilloso libro del Génesis. Y dice así, versículo 14: luego dijo Dios: haya lumbreras. Por favor, apunten las palabras hebreas que les voy a decir, porque cuando tenemos ya el significado original, resalta lo que significa en un idioma que Dios escogió, que es el hebreo y el griego, y aparte arameo en el libro de Daniel, para poder tener y leer este libro. Pero cuando profundizamos ya y nos volvemos estudiantes profundos de la Biblia, perseverantes en el estudio de la palabra de Dios, y no solamente nos conformamos con la superficie, comenzamos a escarbar, porque físicamente el petróleo se encuentra a cientos de metros de profundidad. Si tú haces un hoyo en tu casa, 2, 3 metros, no sale el petróleo. Y si tú lees la Biblia y ya tienes muchos años leyéndola,
así nada más, Jesucito, mi y compañía, en nombre de Jesús, amén, en nombre de San Padre, noche y día, y ese es tu devocional desde hace 10 o 15 años, te vas a quedar siendo un niño. No has crecido, no vas a madurar, no vas a tener discernimiento entre las cosas del bien y del mal. Dice en Hebreos 5 que los que tienen necesidad del alimento sólido son los que tienen ejercitados sus sentidos en el bien y en el mal. Y eso nos los da cuando anhelamos y decimos: Padre, quiero ahondar contigo, quiero profundizar contigo, tengo hambre, como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Tengo sed de ti, Señor. Tenemos que llegar a ese punto de estar ansiosos de conocer más a Dios. Y no nos imaginamos, no tenemos idea de las cosas que Dios ha escondido para aquellos que le quieren buscar con todo el corazón. Esta palabra lumbreras es maor, así como suena, con M de mamá en el hebreo. Y es importante la palabra cuando dice haya lumbreras, es la misma palabra en hebreo, haya. ¿Y qué es lo que quiero decirles con ustedes al volver a repetir estos dos capítulos del Génesis? Ya habíamos enseñado el Génesis todos los 49 capítulos, ¿verdad? Hace como 4 o 5 años, pero ¿por qué hemos vuelto a profundizar más ahora? Todavía más, porque cada año Dios nos descubre cosas nuevas. Y una de las cosas que descubrí fue lo siguiente: para entender el libro del Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2 de la creación, necesitamos entender qué fue lo que Dios creó de la nada, ex nihilo, que es la palabra que se usa para nada más 3 veces. ¿Qué fue lo que ya una vez que Dios creó algo, Dios comenzó a modelar? Es la palabra yatzar con Y en el hebreo. Y ya que Dios estaba modelando, se usa la tercera palabra en el hebreo que es asa, A-S-A, que ya significa dar forma o dar los últimos retoques. Entonces, cuando Dios dice haya lumbreras, escúchenme con atención, el sol y la luna ya existían antes del primer día. Algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, como ya lo hemos estudiado profundamente con la etimología hebrea y con las pruebas de la misma Biblia, de que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un gap o un abismo impresionante de millones de años que muchos teólogos no han acabado de aceptar todavía. Y lo toman literalmente, ¿verdad? Dicen, no, es que así fue. Y cuando estudiamos el versículo 2, que ya lo estudiamos, nos dimos cuenta que las mismas palabras originales niegan absolutamente que pueda hacer una creación y que en el principio fue la creación de nosotros y que en 6 días Dios creó el universo. Dios creó en 6 días el planeta Tierra y al ser humano en el 6º día, pero antes de nosotros había ya una creación de los seres angelicales, que son los que Dios creó en el principio. O sea, del principio a la creación humana pasaron millones de años. Y esto lo revela Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, Job capítulo 38, que se llama la rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos, que fue antes que nosotros. Pero ya no vamos a retroceder para eso. Muy bien, entonces dice Dios haya, no dice Dios y creó Dios el sol y la luna, sino esta palabra haya significa ponerlos, escríbelo en movimiento. Ahí estaba el sol y la luna. ¿Y cómo es posible que en el primer día Dios dijo que sea la luz? Si es hasta el 4º día cuando aparece el sol y la luna. Si tú eres estudiante de teología, va a haber personas o ateos que te van a atacar con eso. Aquí Moisés se confundió. A ver, dice aquí que en el primer día Dios dijo que sea la luz. ¿Y cómo es posible que hasta el 4º día aparece el sol y la luna? ¿Se acuerdan los que ya estudiamos desde el principio de esta serie? ¿A qué se refiere Dios cuando dice sea la luz? Que hasta el siglo XXI los astrofísicos y los científicos no han podido determinar qué es la luz, más que es una energía, es un ciclo o un fluido de fotones o de electrones, pero no han podido determinar qué es la luz realmente, porque la luz viaja y viaja a 300,000 kilómetros por segundo y es una velocidad constante que descubrió Alberto Einstein. Y cuando Dios dice en el primer día que sea la luz, ¿qué fue lo que dijo? Que sea la energía. ¿Cuál energía?
el espectro electromagnético que rodea la Tierra, lo vamos a ver más adelante, y que hace posible la comunicación. Nos salimos de la atmósfera y ya no puedo comunicarme los astronautas porque el sonido ya no viaja fuera de la atmósfera. Entonces, de la atmósfera hacia abajo hay un espectro electromagnético que hace posible que tú me escuches ahorita y que se pueda grabar la voz en cintas y que se pueda transmitir la charrita del cuadrante en el radio y tener bandas FM, AM, porque aquí están junto a nosotros, estamos rodeados de ondas que no oímos ni vemos y que son sintonizadas por diferentes bandas de acuerdo al aparato que tú tengas, pero están en existencia a nuestro alrededor. ¿Qué es eso? Se llama energía. Y sin esa energía no nos hubiéramos podido comunicar, ni Cristo hubiera podido comunicar los pensamientos de su Padre. Todo fue planeado. Es un universo maravillosamente afinado por Dios. Continuemos. ¿Están aprendiendo algo? Bueno, más les vale. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Aquí ya vemos la función especial. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos, aquí ya hizo, apúntale la palabra asa, A-S-A. Ya no es la palabra haya del versículo 14. Ya aquí Dios dice: hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease, o sea, las hizo que ya se pusieran a funcionar y comenzaron a funcionar, y el sol comenzó a emitir todos los rayos ultravioleta que el sol emana todos los días, y la velocidad del sol y de la luz que manda el sol a nuestro planeta, lo vamos a ver, tarda 8 minutos. Así que cuando tú te estás asoleando en Acapulco o en la Riviera Maya y dices está fuerte el sol, estás hablando de algo que ya pasó. Esa luz que te está quemando la mandó el sol 8 minutos, porque es lo que tarda en llegar la luz del sol al planeta Tierra. Y esto hace precisamente que el espectro electromagnético y el ozono impidan que entre directamente la luz ultravioleta y nos queme, como va a suceder en Apocalipsis 16 en el juicio de las copas. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Y también hizo las estrellas. O sea, también las estrellas no fueron creadas en el cuarto día, las estrellas ya existían. ¿Cómo lo sabemos? Leí Isaías 14 del 12 al 14. Cuando Satanás planeó atacar a Dios, y cuando la Biblia dice en Isaías 14, 12 al 14, que Satanás dijo: subiré y seré y pondré mi trono sobre las estrellas y sobre el cielo. Esto sucedió antes de la creación del hombre, porque en el sexto día, cuando lleguemos ya en algunas semanas que lo vamos a ver, el sexto día, la creación del hombre, ya Satanás estaba en el huerto del Edén como una criatura caída, ya se había rebelado contra Dios. Y esto no sucedió en los 6 días de la creación, sucedió antes de que Dios recreara la tierra, porque la tierra tiene más de 10 billones de años. Había un grupo de teólogos hace algún tiempo del Instituto para la Creación Científica de San Diego, California, cristianos, y en el cristianismo hay muchas áreas o divergencias, ¿verdad? Unos creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, unos creen que puede el cristiano tener demonios, otros que no, otros que todos deben hablar en lenguas, otros que las lenguas ya cesaron, etcétera, etcétera. Son doctrinas no esenciales para la salvación. Pero había un grupo de teólogos muy respetados, dirigidos por un doctor que se llamó Henry Morris, en San Diego, California. ¿Y saben ustedes lo que ellos dijeron y escribieron hace 15 o 20 años? Que el que no creyera que la Tierra es joven, o sea, el planeta Tierra, no nosotros, el planeta Tierra es un hereje. Y más tarde se fundó otro grupo de científicos cristianos por Hugh Ross y por otros astrofísicos, más de 700 astrofísicos y científicos cristianos
que pudieron demostrar a través de los métodos científicos, aunque no son aproximados, que la Tierra no puede tener a través de los fósiles menos de 10 billones de años de antigüedad. Así que este grupo de teólogos del grupo de San Diego dijeron que la Tierra era joven y que el que no creyera eso era un hereje. Lo dijeron basados ¿en qué? En que si se dice que la Tierra es más antigua que lo que ellos enseñan, estamos apoyando la evolución, porque la evolución necesita millones de años para poder ser demostrada. Y este grupo de astrofísicos cristianos también a sus hermanos cristianos les demostraron que aunque la Tierra tuviera 100 billones de años, la evolución es completamente una fantasía, una idea que no cabe ni en la física, ni en la biología, ni en la genética, ni en ninguna disciplina científica. Así que pues siempre ha habido entre nosotros choques, ¿verdad?, entre los cristianos, y tenemos que profundizar, porque si tú vas a un seminario bautista, te hacen como bautista. ¿Y qué creen los bautistas, verdad? Bueno, tienen bastante buena doctrina, pero producen más evangelio. Si vas a un seminario de presbiteriano, ¿cómo sales? Como presbiteriano. ¿Qué enseñan los presbiterianos? La teología y la reforma, basados básicamente en los 5 puntos de Calvino. Si vas a un pentecostal, sales hablando en lenguas desde que sales de tu casa. Entonces todos tienen diferentes líneas, ¿verdad?, de enseñanzas. Entonces cuando tú sales de un seminario, yo gracias a Dios fui criado por un bautista, no criado, me llevó a cabo un misionero bautista. Después él se fue y caí en manos de pentecostales, y después en manos de presbiterianos, y después en manos de bautistas, y me dio oportunidad a Dios de conocer todas las ramas, y comencé a sopesar cada doctrina a la luz de la palabra. Y es lo que tenemos que encontrar, el equilibrio de estas doctrinas, porque una verdad, una herejía, es una verdad llevada al extremo. Entonces es verdad que muchas cosas son verdad en la Biblia, como las lenguas, ¿verdad?, pero las llevaron a un extremo tal en el que llegaron siquiera a enseñar hace algunos años que si tú no hablas en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Esto es una herejía ya. Esto es un extremo ya completamente sacado ya y distorsionado de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estudiar la palabra de Dios y darnos cuenta que muchas cosas que sabíamos, no las sabíamos como nos las habían enseñado. Y cuando venimos a la palabra, el Espíritu Santo nos guía siempre y cuando, escuchen esto, una de las condiciones más importantes de conocer a Dios es la pureza sexual. La pureza sexual es imprescindible para que tú puedas tener revelación del Espíritu Santo. Y por eso es ese énfasis: sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Ese énfasis en la santidad, ¿por qué lo hace Dios? Porque en esa santidad que nosotros abrazamos y que debemos odiar y aborrecer el mal con todo nuestro corazón, es de donde viene la iluminación de la revelación que ya está escrita en la palabra. Y de ahí viene precisamente de la palabra de Dios. Pero Dios, el Espíritu Santo, dice la Biblia, los puros, en Mateo 5, verán a Dios. Y ahora, ¿dónde vemos a Dios? Lo vemos en la Biblia. Yo vengo a la Biblia en las mañanas, mi corazón tiene que estar limpio, mi alma tiene que estar limpia. No puede haber pecados escondidos. Si hay pecados escondidos, el Espíritu Santo va a chocar y no voy a entender las cosas como Él me las quisiera revelar. Necesitamos la pureza de nuestra vida interior para caminar con Dios. Si tú no tienes pureza sexual, vas a vivir muchos años y no vas a pasar de ser un niño espiritual en la palabra de Dios. Y te vas a perder de miles de bendiciones que Dios tiene para todos los que le aman con el temor de Dios en sus corazones. Muy bien, vemos pues nosotros aquí en este cuarto día las lumbreras. Haya, que significa que haya, no fue un acto creativo, sino un movimiento. Lumbreras, Maor, es la palabra luces, que es la palabra literal que se usó y se tradujo lumbreras. Haya luces en el espacio, en la expansión de los cielos. Y el propósito de Dios era dividir el día y la noche, e incluye 4 ideas a los que las quieran apuntar. Número 1, sirvan de señales. Esta palabra señales, O de Octavio, T de tío, H, ot, en el hebreo, significa algo que apunta hacia adelante. Por ejemplo,
En el Nuevo Testamento leemos continuamente que Jesús hizo señales, milagros y prodigios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cuando dice la Biblia, estas señales hizo Jesús, y venían los fariseos, haznos señal, Cristo les contestó, la generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada más que la señal de Jonás. Bueno, ¿qué es una señal? Yo voy en el carro, en la carretera manejando mi vehículo, y de repente veo una señal informativa. ¿Qué son las informativas? Me están anunciando restaurantes o gasolineras a 2 o 3 kilómetros de donde yo me encuentro. Después me encuentro, las informativas son de color azul casi siempre. Las amarillas se llaman preventivas y rojas las que te dicen ya detente. Entonces me encuentro una señal que está así en un ángulo de 45 grados, me está diciendo hay una curva que si tú no le bajas, vas a 120 y no le bajas a 80, por lo menos a 70, está tan forzada que no la vas a poder agarrar. O sea, me está esa señal apuntando hacia adelante que hay algo que me puede hacer daño. Por eso se llaman señales que apuntan hacia a algo. Todos los milagros que hizo Jesucristo apuntaban a algo hacia el futuro, hacia adelante. No eran para satisfacer la curiosidad de la gente, los milagros. Como ahorita se trata de hacer, ¿verdad? Campañas de milagros y eso, ¿verdad? Y hacerlo públicamente, y eso no es la intención de los milagros ni de los apóstoles tampoco. No podemos hacer un circo de los dones espirituales. Entonces, cuando dice la Biblia que sean señales, son señales, podríamos decir, de navegación. Es el punto más importante de la Biblia. Por ejemplo, vayamos rápidamente a Job capítulo 38, versículos 31 al 33. Y esto nos va a orientar un poco más acerca del primer propósito del sol y la luna. Job 38, 31 al 33. Vean este libro, santos de Dios, que tiene la antigüedad del Génesis. El libro de Job tiene la antigüedad del Génesis. ¿Cómo pudo Job tener el conocimiento de la astronomía que hasta Galileo Galilei en 1620 y pico comenzaron con los telescopios a sondear el espacio? ¿Cómo pudo Job en los capítulos 39, 40, 41 a describir la vida del pavo real, del camello, del gavilán, del zorro, del pavo real, etcétera, etcétera, cuando fue escrito hace tantos años? Y lo que más me impactó, se lo comenté el otro día a un amigo teólogo, amigo mío, le dije, ¿no has notado que los animales, saliéndonos de curso, que menciona Job, no habitaban en Jerusalén, ni en el área del Medio Oriente? ¿De dónde sacó que Job fue a viajar a Indonesia o fue a viajar a Australia para conocer a los canguros? ¿De dónde sacó esa información Job? Es una información sobrenatural. ¿No te has puesto a pensar en eso? Y ahí se encuentra en este libro tan antiguo. Pues ahora vean lo que dice Job hace más de 4500 años del universo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Las Pléyades que son 7 estrellas calientes, apúntalo. Son 7, es una constelación de 7 estrellas calientes. ¿O desatarás las ligaduras del Orión? Orión es la más grande de todas las constelaciones que existen en el zodíaco. Y cuando hablamos del zodíaco, no estamos hablando de astrología. El diablo mezcló la astronomía con la astrología, la gimnasia con la magnesia. Entonces, los signos del zodíaco existen en el cielo, pero no son para dirigir nuestras vidas. El diablo pervierte todo. Y Dios creó detrás de Aries, detrás de Virgo, detrás de Génesis, que son constelaciones científicas, astronómicas. Y lo más interesante de todo esto es que estas constelaciones nos hablan del plan de Dios para la salvación. Vamos a tener tiempo de examinar todo esto con mucha calma después. Entonces, el Orión es la más grande de las constelaciones, y le dice Job, Dios le está preguntando a Job, sacarás en tercer lugar, sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos
Y esta palabra constelaciones es la palabra Masoret. Masoret en el hebreo. O guiarás la Osa Mayor, era Arcturus en el hebreo, se tradujo la Osa Mayor con sus hijos. Es la estrella brillante 215 veces más que el sol, la Osa Mayor. 215 veces más fuerte que la luz del sol, la Osa Mayor. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? O sea, Job, ¿me estás tratando de preguntar por qué sufres? ¿Me estás tratando de preguntar por qué hay pecado en el mundo? ¿Me estás tratando de preguntar por qué permití que el mal entrara al universo? Tú quieres respuestas a preguntas morales, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa, Job? Adelantándonos a nosotros al tiempo, lo mismo que Einstein le pudo haber dicho a un niño de 5 años. Doctor Einstein, ¿me puede usted explicar qué significa E igual a mc al cuadrado? Mira, niño, ¿tiene cerebro? Sí. ¿Usted no tiene cerebro, doctor Einstein? Claro que sí. Nada más que mi cerebro, Pepito, está más desarrollado. Es el mismo cerebro que el tuyo, pero está más desarrollado. Entonces, si yo te explicara ahorita mi fórmula de la relatividad, E igual a mc al cuadrado, no la podrías entender porque no tienes la capacidad todavía filosófica, ni científica, ni madura para poder entender algo que tienes que comenzar con la A, con la B. Primero aprendes a sumar, después a restar, después a multiplicar, después a dividir, después raíz cuadrada, después logaritmos, después álgebra, después matemáticas cuánticas, y así vas desarrollando hasta las ecuaciones cuánticas, porque tienes que aprender primero a sumar. Todo tiene un proceso. Y así hay ateos. A ver, contésteme usted, señor. ¿Dios es todopoderoso? Sí. Entonces, ¿por qué Dios creó al diablo? Le dije, dale gracias a Dios, porque cuando venga Dios, contigo va a comenzar. Entonces, tenemos preguntas que hacerle a Dios, es verdad. Y Dios no se molesta porque lo cuestionemos, como lo hizo Job. Al final, en el libro de Job, Dios no reprende a Job. Dios lo ama y le multiplica todo lo que perdió. Pero es el punto con las constelaciones. Cuando Dios comienza a interrogar a Job y diciéndole, ¿tú conoces las constelaciones, Job? Pues ni siquiera en aquel tiempo, ni siquiera cuál es la estrella del norte, ni la del sur, ni Venus, ni si era la luna, será melón, será sandía, o será eso, que aquello, ¿verdad? O sea, era una ignorancia impresionante. Y Dios dándole a entender, mi creación va mucho más allá, Job, de lo que tu imaginación limitada pueda comprender o entender. Quiero que me entiendas una cosa. No me cuestiones en las cosas en que no te voy ahorita a contestar, porque no las entenderías. Tu mente no está desarrollada. Simplemente adórame. Cree en mí. Crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hace muchos años, estaba viendo hace unos días, el doctor Billy Graham, que ganó más de 200 millones de personas en el siglo XX, ha sido el evangelista clasificado como el que más personas y a más países del mundo ha llegado. Él dijo que cuando comenzó su ministerio tuvo una crisis de fe y tenía un amigo que comenzó a decirle, es que la Biblia tiene errores, etcétera, etcétera. Y entonces dice que en esa época, cuando él comenzaba a predicar en los 40 del siglo pasado, salió al campo y simplemente se hincó delante de Dios y le dijo, Señor, confieso que hay muchas cosas que no entiendo, pero las voy a creer por fe. Y aunque no las entienda ahorita, te voy a seguir y voy a aceptar lo que tú me has revelado y lo que mi mente puede comprender, y yo sé que más adelante lo voy a entender. Y eso fue la puerta de ahí en adelante que Dios le abrió para convertirse en el evangelista número 1 de la historia del cristianismo. No podemos luchar contra los pensamientos de Dios. Muchas cosas tenemos que entender que estamos limitados intelectual y espiritualmente para comprender la mente de Dios. En segundo lugar, las señales que Dios creó en el cielo fueron para las estaciones. Ya lo vimos, la palabra Moadim. Y esto es interesante porque cuando vamos a Levítico 23, 1 y 2, las fiestas de Dios para Israel, escuchen esto, la Pascua, los primeros frutos, los panes sin levadura, Pentecostés,
el arrebatamiento de la iglesia o la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur o de la expiación y la séptima que es Sukkot o los tabernáculos, las 7 fiestas no son de Israel, son las fiestas de Dios que Dios le dio a Israel para que cuando las representaran conocieran más a Dios, escondido Jesús detrás de esas fiestas. Y cuando nosotros celebramos aquí Sukkot, ¿verdad? Que lo hacemos casi siempre en septiembre, hay mucha gente que dice, ya se volvieron judíos o ya son mesiánicos. De ninguna manera, no lo estamos haciendo como obligación, sino para que ustedes vean qué es la fiesta que vamos a celebrar cuando estemos juntos en Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos en el milenio. Entonces más vale que comiences a saber cómo vas a bailar. Bueno, eso va a ser lo de menos, ¿verdad? Muy bien. En tercer lugar, para días. Para días se refiere al movimiento de la rotación de la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de 24 horas sobre su eje, 365 días alrededor del Sol, y el Sol y la Luna determinan el día y la noche de nuestro planeta. Y en cuarto lugar, para años se refiere al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que hasta 1625-30 se descubrió que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Cuando Galileo Galilei presentó esto al Vaticano, lo condenaron a muerte. La iglesia no podía soportar un dogma de fe, porque no era ni siquiera fe. Y ya Galileo decía, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, lo que se comprobó años después. Y finalmente, ¿verdad? Sean para lumbreras, y es el propósito de Dios para nosotros, que haya luz en el día y que haya luz en la noche. Todos los días tenemos 24 horas, 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz. Y mientras hay 12 horas de luz, ¿cuántas horas le dedicas a tu Creador, a tu Salvador y a tu Señor? Recordemos que si tienes 60 años, has vivido 40, porque 20 años, la tercera parte de tu vida, te la has pasado dormido roncando. Si tienes 80 años, en la tercera parte de tu vida te la has pasado dormido. Si llegas a los 100, 35 años casi, la pasamos dormidos. Realmente vivimos solo 2/3 partes de nuestra vida. Dediquemos y contamos nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón, porque los días son cortos y los años que Dios nos ha dado pasan demasiado rápido. Una serie maravillosa, muy actual, muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, porque pues estamos contemplando cambios tremendos geopolíticos como resultado de estos últimos 6 meses, 7 meses de la pandemia, donde cientos de naciones, ¿verdad?, están completamente en caos económico, moral, espiritual, físico, mental. Y sobre todas las cosas hay una pregunta muy importante que ha surgido, y es, ¿acaso estamos contemplando la caída de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué dice la Biblia acerca del futuro de Estados Unidos? ¿O estamos realmente presenciando un decaimiento político, económico y comercial de esta grande nación que a partir de la Segunda Guerra Mundial ocupó la supremacía política, económica y militar del mundo? Y a la luz de todos estos acontecimientos geopolíticos internacionales que han sucedido en estos últimos meses, hemos visto naciones involucradas como Rusia, Irán, Turquía, China, Venezuela, etcétera, etcétera, y podríamos preguntarnos, en medio de todas estas naciones, que muchas de ellas claramente la Biblia menciona a las profecías de los últimos tiempos, ¿por qué Estados Unidos no está dentro de las profecías bíblicas de los últimos tiempos? ¿O jugarán algún papel los Estados Unidos de Norteamérica en las profecías de los últimos tiempos? Todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, repito, Estados Unidos ganó la guerra junto con Rusia, con Inglaterra y con Canadá.
y vencieron a Alemania, a la Alemania nazi, a Italia fascista de Mussolini y también al Japón. Y a partir de 1945 hasta nuestros días del siglo XXI, hemos visto esta supremacía norteamericana en el mundo, en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Ha sido una nación que se tiene que reconocer, que se le puede llamar campeona de la libertad y de la prosperidad. La persona que tenga dudas acerca de esto, simplemente pregúntese cuál es la razón por la cual la mayor parte de las personas quieren venirse a vivir a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no quieren irse a Rusia o a Cuba o Venezuela o a México o a algún país de Europa? ¿Por qué Estados Unidos es el país de los migrantes? Y estamos hablando desde hace más de 30, 40, 50 años. Porque es un país que ha ofrecido libertad de expresión, libertades en todos los sentidos. La mayor parte de las personas que han venido a esta grande nación han prosperado. Hay un mercado impresionante, abierto para las personas que quieran invertir, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya hemos visto un decaimiento moral, comercial, espiritual en los últimos, ¿qué podríamos llamar? 10 años aproximadamente del siglo XXI. Entonces, ¿serán los Estados Unidos destruidos por algún ataque nuclear? ¿O serán los Estados Unidos corrompidos moralmente o internamente? O sea, ¿será estos casos o características lo que provocará su caída? ¿O serán destruidos por algún ataque terrorista que paralizará completamente su economía, ya que sabemos que hay submarinos en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico, apuntando contra Estados Unidos, tanto de China como de Rusia? Y actualmente ya Corea del Norte, ¿verdad?, amenazado que quiere lanzar un misil y que están construyendo ya armas nucleares. Irán continúa con sus centrifugadoras para producir el uranio 25, que es el elemento que forma la bomba atómica. Y todas estas características y estas amenazas podrían realmente llegarnos a deducir que serían la razón por la cual Estados Unidos caería. O tal vez el rapto de la iglesia. En cualquier momento la Biblia profetiza que millones de personas vamos a desaparecer del planeta Tierra. Todas aquellas personas que hemos puesto nuestra confianza y hemos seguido al Señor Jesucristo. Y sabemos que una de las naciones con más cristianos en el mundo es Estados Unidos. Brasil, México, en Europa ya casi el cristianismo es nulo, en China está creciendo tremendamente, en África está creciendo tremendamente y en Irán, cantidad de iglesias que han prosperado con cristianos, aun cuando ya han iniciado la persecución tanto en China como en Irán, para que los cristianos ya detengan su crecimiento. Vemos que todos estos cristianos en el mundo y en estas naciones algún día desapareceremos, pero el país más afectado por ello será Estados Unidos de Norteamérica, porque pues desaparecerán senadores, gobernadores de Estados Unidos, personas importantes, hay cientos de empresarios multimillonarios en Estados Unidos, cristianos también. Entonces, ¿podrá esto provocar la caída de Estados Unidos? O tal vez esta última pandemia moderna llamada del COVID-19 o del famoso coronavirus será lo que inicie el debilitamiento económico, militar, político de Estados Unidos, porque nos encontramos ahorita en el mes de octubre del año 2020, donde ya el próximo noviembre van a llevarse a cabo las elecciones y a jugarse el puesto acerca de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, no es simplemente quién va a ser el hombre que va a encabezar el liderazgo de esta nación norteamericana, sino que no estamos hablando ya de personalidades, estamos hablando
de partidos, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Porque muchas personas han dicho, bueno, es que la personalidad de Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, no me gusta, es un hombre ya senil o ya pasó los 80 años de edad, etcétera, etcétera. La personalidad de Donald Trump tampoco me gusta, es un hombre agresivo, bastante soberbio, etcétera, etcétera. Y muchas personas se encuentran en esta disyuntiva o dilema acerca de sobre quién emitirán sus votos. Pero tenemos que recordar algo muy importante. No se está votando por dos personas. Se está votando por dos causas, por dos agendas completamente antagónicas la una contra la otra. Jamás en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica se había llegado a este tipo donde la nación actualmente, estamos en octubre del 2020, repito, está tan dividida como jamás en la historia lo había estado desde la Guerra Civil de Abraham Lincoln. Estados Unidos de Norteamérica se encuentra dividido completamente en dos bandos. Y en un bando están los partidos republicanos, repito, y en el otro los demócratas. En un bando, y simplemente yo no estoy haciendo proselitismo de ninguna manera, ni te estoy diciendo vota por esto, voto por aquello, pero tenemos la obligación como politólogos, como teólogos, como filósofos, de poder emitir una evaluación de qué partido pertenece a qué agenda. ¿Qué agenda es la que tiene cada partido para que nosotros o ustedes que escuchan podamos tener la libertad de saber exactamente, no a ciegas, sino saber exactamente qué está de por medio cuando ahora en las elecciones el mes que entra se decida que, ya repito, no es la persona de Trump o de Biden, qué partido es el que va a ganar. Estamos por la causa. O sea, si tú votas por Joe Biden, estás votando por la causa socialista, por la causa que está a favor del aborto, por la causa que está en contra de los cristianos, en contra de las iglesias, a favor de la eutanasia, etcétera, etcétera. Todo es en contra de los valores judeocristianos. Y si tú votas por Trump, estás votando por una agenda, por una causa que está en contra del aborto, en contra de los matrimonios gay, en contra de la agenda LGTB, en contra de la eutanasia, a favor del cristianismo, a favor de que se abra Estados Unidos a las iglesias. Entonces hay un choque tremendo actualmente, repito, porque se ha dividido en las personas que se van a poner una camiseta u otra camiseta. Esto simplemente lo hago como una introducción para que nos demos cuenta que de acuerdo a la Biblia, a los Estados Unidos, ya sea quien gane, ya sea que ganen los demócratas o que ganen los republicanos, bíblicamente, escuchemos muy bien, bíblicamente Estados Unidos tiene que caer. De acuerdo a las profecías de la Biblia, Estados Unidos no figura en las naciones que vamos a enunciar a continuación y a desarrollar esta serie tan interesante, no figura en las naciones que van a ocupar lugares preponderantes o supremacías gubernamentales o políticas de los últimos tiempos. Entonces, vamos a investigar en la Biblia cuál es el factor precisamente que hará que Estados Unidos desaparezca y por qué Estados Unidos no aparece. Y si Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos, es lógico entonces de que algo va a suceder. Vuelvo a repetir, un ataque nuclear, corrupción moral, un ataque terrorista, la pandemia, o que el gobierno demócrata entre a Estados Unidos y acabe completamente con todo aquello que es judío cristiano, se alíe a otras naciones socialistas, etcétera, etcétera. Hay muchos factores de por medio que se están jugando en el tablero del ajedrez moderno. Pero vamos a ver en primer lugar lo que la Biblia dice acerca del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios y Padre, de Jesucristo nuestro Señor, y de qué forma el Dios de la Biblia, el Creador de los cielos y de la tierra, tiene el control absoluto de las naciones.
el control absoluto del futuro. Y en la mayoría de las escuelas de Estados Unidos, por ejemplo, antes de comenzar las clases, a los alumnos comúnmente se les hace que repitan una promesa de fidelidad a la bandera. O sea, se llama The Pledge of Alliance. The Pledge of Alliance en inglés. O sea, el juramento de alianza o de fidelidad a la bandera o a la nación norteamericana. Y una de las cosas que se les ha inculcado también es que Estados Unidos en la herencia es una nación bajo Dios. Aun cuando un expresidente hace poco dijo, ¿verdad?, que Estados Unidos ya no era una nación cristiana, no sé qué barbaridad lo hizo expresar tal tontería, ¿verdad?, tan disparate, porque Estados Unidos es, después de Israel, la única nación de todas las naciones que hay actualmente que fue fundada en este libro que es las Sagradas Escrituras. Después de Israel, Estados Unidos fue formada en 1625 cuando huyeron los Pilgrims o los pioneros de Inglaterra y llegaron a Rhode Island o al estado de Virginia a colonizar esta grande nación que fue por muchos años, muchas décadas, vuelvo a repetir, ocupando una supremacía política, económica y militar maravillosa, con una constitución como ninguna otra nación ha tenido en la historia, y en fin, una nación innegablemente bendecida por Dios. Pero veamos algunos pasajes en la Biblia de que todas las naciones del mundo se encuentran bajo la mano soberana de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 12, versículo 23 al 25, Job 12, 23 al 25, leemos estas palabras. Él está hablando de Dios, Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Este libro de Job fue escrito con la antigüedad del libro del Génesis. Es uno de los libros más antiguos que tiene la Biblia, lo mismo que el Génesis. Y aquí está Job diciendo que Dios tiene el control sobre los reyes de la tierra, y a muchos que se ensoberbecen y a muchos que llegan realmente a creerse dioses como los Césares romanos y tantos ejemplos que hay en la historia, dice la Biblia que les quita el entendimiento. O sea, comienzan a emitir o a llevar a cabo decisiones inauditas, ilógicas, incoherentes, sin sentido natural, y comienzan a gobernar de una forma alocada. Con los Césares romanos nos damos cuenta que se hicieron dioses y tenían orgías y tuvieron relaciones con con sus hermanas, con las mamás, mataron a las mamás, a los niños, muchos de ellos eran homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces hay cantidad de ejemplos que ya no podríamos enunciar para no perder más tiempo acerca de cuántos gobernantes en la historia del mundo han acabado locos, ¿verdad? Han acabado en una forma en la que precisamente por endiosarse, Dios, como dice la Biblia, los hace errar como borrachos. Veamos otro ejemplo en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Aquí tenemos el ejemplo de un rey Nabucodonosor, que lo mismo se endiosó, el rey de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia no tienen absolutamente nada que se les pueda comparar en la historia, ni tampoco jamás ha habido nadie que pueda copiar o tratar de imitar los famosos jardines de Babilonia, que están catalogados como una de las maravillas del mundo. Y este rey Nabucodonosor, ensoberbecido, y pues yo soy aquí, ¿verdad?, el papucho de papuchos,
y pues la gran ciudad Babilonia que yo construí. Por cierto, Babilonia, vamos a ver más adelante, es la ciudad que más se menciona en la Biblia después de Jerusalén. Así que este primer rey, que fue el inicio de las naciones gentiles de Daniel a nuestros días, se comienza a contar en la Biblia lo que se llama como el tiempo de los gentiles, o el tiempo en el que los no judíos iban a controlar a los judíos. Israel, desde el tiempo de Nabucodonosor, ¿verdad?, fueron exiliados a Babilonia, estuvieron ahí 70 años, anteriormente por los asirios en el año 700 a.C., por Babilonia en el año 586 a.C., pero Dios le manda un mensaje al rey de Babilonia, que es lo que nos interesa. Y dice en el capítulo 4 de Daniel, versículo 17, la sentencia, o sea, un ángel, se aparece y da este decreto de parte de Dios. La sentencia, o sea, el juicio, es por decreto de los vigilantes. Esta palabra vigilantes, ir, latina Y, R de Raúl en el hebreo, es una palabra que se usa para ciertos ángeles que vigilan los asuntos de las naciones en la Biblia. Ya sería otro tema, ¿verdad? De recordar que Dios puso desde Deuteronomio 32, Deuteronomio 29, Deuteronomio 4, después de la Torre de Babel, que los dioses de las naciones o los principados demoníacos, que se les llama en la Biblia dioses, vigilaran realmente lo que estaba pasando en el mundo, y ellos son los que muchas veces, los buenos y los malos, los ángeles caídos y los ángeles de Dios, los que están influyendo de una manera tremenda sobre los gobernantes de la tierra. Y aquí dice que entonces los vigilantes de Dios, está hablando de los ángeles buenos, manda una sentencia, por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan, escuchemos bien, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En otras palabras, este ángel trae un recado al mundo, que el rey Nabucodonosor sepa que es Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, el que pone y el que quita a los gobernantes, y que nadie sube sin antes caer. Recordemos esto, todo lo que sube tiene que caer. El único que pertenece arriba es Dios. Así que, como dice en Isaías, un pasaje, toda la carne, o sea, todos los seres humanos somos como la hierba del campo, que muchos tienen su gloria y sale la flor y comienzan a jactarse, y pues ya llegué a esto, de presidente de la república, o dictador, o dinero, lo que tú quieras y mandes, pero nada dura en la vida. Tarde o temprano tiene que venir la caída. Y muchos, desde los que más alto suben, son desde donde más alto caen también. Y vemos otro pasaje aquí en Daniel, en el mismo capítulo 4 de Daniel, versículo 17, 34 y 35, que se refiere a lo mismo. Hasta que reconozcan que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En el versículo 25 se vuelve a repetir que el Altísimo, hasta que conozcas, Él tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en el versículo 34 de Daniel 4, al fin del tiempo, está hablando del rey Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, porque en ese tiempo Dios le quitó el entendimiento. Dice la Biblia que le salieron unas uñas grandísimas, casi se convirtió en un animal el rey Nabucodonosor, castigado por su soberbia política. Y entonces, después de que Dios le regresa su sanidad mental y comienza a entender el mensaje del ángel de que realmente es Dios y no él el que tiene el poder, dice, versículo 34, alcé mis ojos al cielo y mi razón
me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, siguen a Nabucodonosor hablando, son considerados como nada. Y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vemos pues que dichosos aquellos gobernantes que han podido aprender esta lección, de que no son ellos, que no es su poder, ni su inteligencia, ni su dinero, ni la influencia, lo que muchas veces nos lleva a lo que se conoce como el éxito material, o el éxito político, el éxito económico, etcétera, etcétera. Es Dios el que está arriba en el cielo. Y muchos seres humanos no han entendido esto. Es una soberbia impresionante el ser humano, que tratamos de creer que somos lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, el sudor de nuestra frente, nuestra inteligencia, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta que hay un mundo invisible que nos rodea, que tiene influencia sobre el mundo terrenal, físico, visible, y que es el Dios que controla todas las cosas desde el cielo. Y finalmente, para terminar con este pasaje acerca de lo que estamos viendo, de cómo Dios, la Biblia menciona que Dios tiene el control de las naciones. En el Nuevo Testamento, cuando ya Cristo había muerto, crucificado y resucitado a los 3 días y ascendió al cielo, en el libro de los Hechos se narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y uno de los principales protagonistas en el libro de los Hechos es sin duda el apóstol Pablo. Y en uno de sus viajes llegó a Grecia, y en Atenas había un aerópago, o había un montecito donde los discípulos de Zenón, en aquel tiempo de Pablo, estamos hablando de hace 2000 años, el filósofo más conocido, popular, era Zenón. Y tenía dos tipos de ramificaciones su filosofía, con los estoicos y con los epicúreos. Unos creían que era la razón pura lo único que vale, y los otros que solamente hay que vivir para el hoy, ¿verdad? No hay que preocuparse para mañana, etcétera, etcétera. Y entonces estaban ahí reunidos estos filósofos, y Pablo pasa por Atenas y oye que están discutiendo cantidad de hombres ahí, los filósofos, y había una estatua grandísima que tenían erigida, y tenía como título la estatua al Dios desconocido. O sea, es increíble que los filósofos de la época, la filosofía de oro, estamos hablando 150, 200 años aproximadamente antes de Jesucristo, creían en Dios, aunque no sabían quién era, adoraban a una deidad. Y entonces Pablo, pasando por ahí, les dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, les dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle. Y es la historia de la humanidad. Todos los seres humanos, ¿verdad? Traemos, dice Salomón en su libro Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que Dios puso la eternidad en el ser humano. Y por traer la eternidad, el hombre ha sido, como dijo Sigmund Freud, incorregiblemente religioso. Todas las tribus de la historia que tú puedas recordar o estudiar, todas las civilizaciones, no ha habido una tribu, una civilización, una nación en toda la historia del ser humano que no haya adorado a alguien o a algo. Así que por esta naturaleza que traemos espiritual, porque fuimos creados, recordemos, a imagen y semejanza de Dios, buscamos tener contacto con algo que trascienda nuestra humanidad.
Hasta la misma brujería, el ocultismo, los satanistas, ¿en qué dimensión están buscando? La dimensión de los demonios, de algo que está que fuera, las fuerzas del mal, los poderes de las tinieblas, etcétera, etcétera. Tanto en el mal como en el bien encontramos en el ser humano su anhelo de contactarse con el mundo espiritual. Pero Pablo, lo que les interesa es lo que les dijo acerca de las naciones. Y dice Pablo en el versículo 24, Hechos capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y escuchemos el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La circulación de la sangre fue descubierta hace pocos siglos, y estamos leyendo algo que fue escrito hace 2000 años, damas y caballeros. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo hace 2000 años, haya escrito que todos los seres humanos tenemos la misma sangre? No estamos hablando de los tipos de sangre, positivo, universal, negativo, etcétera, etcétera. Estamos hablando que es sangre humana. No es sangre de los chimpancés, ni de los monos, no es sangre de los perros, no es sangre de los... es sangre humana. Amarillos, morenos, negros, blancos, etcétera, etcétera. Todos los seres humanos tenemos sangre humana. Pero dice claramente Pablo que Dios prefijó el orden de los tiempos. O sea, Dios dijo, yo tengo el control de cuánto tiempo va a durar la humanidad y además los límites de su habitación. Él va a controlar completamente todos los imperios que han surgido. Cuando Dios dice Roma tiene que caer, cayó Roma. Cuando Dios dijo Babilonia basta, vino los medos persas, les dio, vamos a ver los años que cada imperio tuvieron, pero Dios es el que está al control de las naciones. Ahora veamos rápidamente, puesto que Dios gobierna todo, es lógico, ¿verdad?, que Él es quien determina la existencia y el destino de las naciones. En esta serie estamos estudiando el destino de Estados Unidos y vamos a ver poco a poco cómo la Biblia nos lleva a mostrarnos el final en el que nos encontramos y las naciones. Vamos a escuchar ahorita con mucha atención las naciones que la Biblia menciona dentro de las profecías bíblicas y nos revela de muchas de estas el destino de ellas. Oigamos la lista de las naciones que están en la Biblia para las profecías de los últimos tiempos y que Dios ha determinado el destino de ellas. O sea, las naciones que van a sobrevivir tal vez la Tercera Guerra Mundial o antes de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos en primer lugar a Israel. Israel, nadie ni nada lo va a destruir hasta que Jesucristo regrese. Ningún grupo terrorista, ni Irán, ni Turquía, ni Rusia, ni China, ni nadie va a destruir Israel. Y esta es la razón por la cual desde 1948, que se constituyó como un Estado libre, soberano e independiente, han experimentado 4 guerras tremendas en el 48, en el 56, en el 67 y en el 73 la guerra de Yom Kippur y la tremenda del 67, la guerra de los 6 días, y no pudieron destruirlos hasta ahorita. Tenemos en segundo lugar a Jordania. Aparece en la Biblia Jordania como Amón, como los moabitas o como los edomitas de Edom. Tenemos a Egipto también en las profecías de los últimos tiempos, a Sudán, que proviene de Cus, que era en Génesis 10 hijo de Canaán, y de Cam, uno de los hijos de Noé. A Rusia, tenemos a Rusia con el nombre de Rosh, en Ezequiel capítulo 38. A Irán, que aparece en la Biblia
con el nombre de Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán y en el 79 a la República Islámica de Irán. Tenemos a Irak, que aparece en la Biblia como Babilonia, a Europa como el Imperio Romano que va a sobrevivir, a Asia Central como los Magogitas en Ezequiel 38, a Siria, Grecia, Arabia Saudita, Libia, Líbano, Turquía. Estas son las naciones que acabamos de mencionar, que se encuentran en las profecías de los últimos tiempos y no encontramos a Estados Unidos. Tampoco Estados Unidos se conoce como América, aunque América es todo el continente americano, ¿verdad? Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, pero se les ha adjudicado el nombre de América y ellos los norteamericanos dicen América es mi país, o sea, Estados Unidos de Norteamérica le llamamos nosotros. Bueno, no parece, es lógico, ¿verdad? Que con el nombre de Estados Unidos, ni tampoco Norteamérica, ni americanos, etcétera, etcétera. Y vamos a ir viendo de forma maravillosa la razón por la cual no aparece con este nombre. Ahora, muy bien, una vez que ya hemos visto que Dios está al control, que Él es soberano de las naciones y que Él tiene aquí en la Biblia las naciones que Él en su soberanía y en su sabiduría ha permitido que sobrevivan o permanezcan antes de que Jesucristo regrese, vamos a ver que Él tiene el control absoluto de todos los imperios. Y la pregunta es, ¿tiene Dios algún papel profético para los Estados Unidos de Norteamérica? Porque todos los imperios y las naciones a través de la historia han surgido y han caído, como hemos visto. Y tarde o temprano, por ejemplo, surgieron y cayeron. El imperio babilónico duró 86 años. El imperio medio persa, 208 años. El imperio griego duró con Alejandro el Magno, desde luego que después sus 4 generales continuaron, 268 años. El imperio o el poderoso imperio romano duró casi 9 siglos. Y el imperio británico duró casi 250 años. Y los Estados Unidos de Norteamérica llevan aproximadamente, no como un imperio, porque un imperio, cuando es muy importante definir el significado de las palabras. Oímos, ¿verdad?, que los imperialistas norteamericanos, o sea, los comunistas adjudican el nombre de imperialistas a Estados Unidos, que porque han conquistado el mundo, etcétera, etcétera, y no es verdad. Estados Unidos en toda su historia no se ha quedado como Inglaterra lo hizo, como Francia lo hizo en el famoso colonialismo. Estados Unidos nunca llegó a Irak y dejó que los iraquíes definieran. En Afganistán sacó sus tropas, en Panamá sacó sus tropas, capturaron al general Noriega en Panamá, recordamos, ¿verdad?, el narcotraficante, y Estados Unidos se convirtió como en un policía del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, tratando de buscar que la democracia prevaleciera en la mayor parte de las naciones. Y esto fue lo que hizo que se reprimieran cantidad de naciones en contra de este país, llamándoles imperialistas. El único imperialista que ha habido realmente ha sido Rusia, porque Rusia sí, ¿verdad? Desde 1917, que se llevó a cabo la revolución bolchevique y se entró el comunismo por primera vez en la historia al mundo. Desde 1917, Rusia, ¿verdad?, pues se apoderó casi de toda Europa oriental hasta en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, cuando el presidente Reagan le dijo al ministro Nikita Khrushchev, el muro tiene que caerse o va a pasar algo. Cayó el muro, cayó el comunismo en 1989 y vemos que todas las naciones que Rusia conquistó y ahí se quedó fue realmente imperialismo. Entonces definamos los términos antes de poder hablar. Muy bien. Los Estados Unidos llevan 200 años
Y hace 300 años era casi un desierto. Pero miles de personas han llegado a Estados Unidos de Norteamérica, de todas partes del mundo, para forjar una nación que ha bendecido a millones de personas con las normas más elevadas, repito, de la vida moral, de la libertad y de la prosperidad. Estados Unidos ha sido rico en recursos naturales, en tecnología, oportunidades educacionales. Las universidades como Harvard, Princeton, Yale, etcétera, etcétera, consideradas junto con la de Oxford en Inglaterra como las mejores del mundo. Avances científicos y economía absolutamente sobrenatural, porque no ha habido desde la Segunda Guerra Mundial un país más rico, más poderoso en dinero, en economía, militarmente, que Estados Unidos de Norteamérica. Pero los Estados Unidos de Norteamérica, desgraciadamente, no se mencionan en la Biblia. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es posible que una nación con todo el avance y la forma como se elevó y como la supremacía que ha tenido en los últimos 75 años aproximadamente no aparezca en la Biblia, ni con ese nombre, ni con América, como se le conoce actualmente? Y vemos a continuación algunos pasajes proféticos claves en la Biblia que nos muestran claramente que muchas personas desgraciadamente han confundido estos pasajes con Estados Unidos, pero que después de estudiar los pasajes de una forma exegética y cuidadosa y detallada, nos damos cuenta que no tiene que ver nada con Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a comenzar, recordamos cuando vino el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en el 11 de septiembre del año 2001, del siglo XXI en que nos encontramos. Comenzaron a enseñar por muchas redes sociales de que Nueva York aparecía en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, como la gran capital comercial. Porque en el Apocalipsis aparece una Babilonia comercial que va a ser destruida y caída y derrumbada completamente, por lo que muchas personas comenzaron a decir que era Estados Unidos de Norteamérica y usaron estos versículos. Apocalipsis 18, versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y estos versículos lo atribuyeron ellos a que se refería a Estados Unidos de Norteamérica, porque dice que fue quemada y que desde lejos vieron todo su juicio. El problema con esta interpretación es que Dios dice que destruye, y aquí se está refiriendo a Babilonia, y esta palabra Babilonia se refiere a la Babilonia literal que actualmente ocupa la nación de Irak. Y esta Babilonia, al final de la gran tribulación, será destruida por el Señor Jesucristo. Y puesto que esto no ha sucedido y todavía Babilonia e Irak permanece, lo mismo que Nueva York, no puede creerse esta absurda posición ni el disparate tan bárbaro que han tratado de comparar a Babilonia con las torres de Nueva York cuando cayeron en el 2011. Y a pesar de que puede haber ciertas similitudes entre Nueva York y la futura ciudad de Babilonia, tenemos varios puntos que contradicen esta asunción. Uno, Babilonia es presentada en la Biblia como una ciudad maligna desde Génesis capítulo 10, del 8 al 10, como la primera ciudad que fundó y edificó el primer rebelde de la historia llamado Nimrod. La ciudad de Nueva York
jamás ha sido conocida por perseguir al pueblo cristiano. Y esta ciudad que dice aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 20, alégrate cielos y tierra y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios hoy ha hecho justicia con ella. O sea, ¿dónde hemos visto que Nueva York haya perseguido a los apóstoles y a los profetas y a los cristianos? No se puede atribuir esta interpretación a la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Apocalipsis 18 se refiere a una ciudad literal reconstruida en la nación moderna de lo que se llama Irak. Y hay cantidad de profecías en la Biblia que muestran que Irak literalmente, que fue la Babilonia antigua, se convertirá en el centro comercial del mundo en los próximos tal vez meses, porque todo está pasando así de rápido ahorita en el mundo, así como de repente de febrero a marzo brincamos a una pandemia en la que cambió radicalmente las naciones, la cultura, la religión, la política, la economía del mundo, la salud mental de los seres humanos. Con la misma rapidez se precipitarán las profecías bíblicas para los últimos tiempos. Esperemos que ustedes mantengan su atención en la próxima segunda parte de si los Estados Unidos van a permanecer, qué va a pasar con Estados Unidos y por qué Estados Unidos tienen que desaparecer antes de que venga el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, amen apasionadamente la verdad y sean estudiantes